Buenos días. Vamos a mantener una breve conversación con el magistrado Pablo Llarena, que es el premiado de este año por parte de la Fundación Villa Cisneros en su séptima edición. Y vamos a formularle una serie de preguntas, breves preguntas, no serán más allá de 3 o 4, en relación con estos últimos 4 años de su vida que han resultado tan intensos como apasionantes como consecuencia de la causa de la que tuvo que hacerse cargo en octubre del año 2017. Concretamente, ese mes de octubre de 2017, el día 30, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó ante el Tribunal Supremo querella contra los promotores de la declaración de independencia del Parlamento catalán formulada ese mismo mes, en el día 27. Y el día 31, es decir, al día siguiente de la presentación de la querella, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la que forma parte el magistrado Pablo Llarena, le nombró instructor de la causa. Y la primera pregunta sería: ¿fue consciente usted en ese momento de la que se le venía encima, digamos, de las consecuencias personales y familiares que iba a acarrear asumir este papel de juez instructor? Además, tengo entendido que su mujer, que también es magistrada, continúa todavía a fecha de hoy trabajando en Barcelona. Y por eso le preguntaría cómo han vivido tanto usted como su mujer y sus hijos durante estos años los ataques y el acoso del independentismo catalán, y si se han visto suficientemente arropados por la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española. Bueno, cuando recibí la noticia de que por el turno correspondiente y siguiendo la secuencia que establece la normativa de distribución de asuntos del Tribunal Supremo, que me había correspondido la instrucción de lo que se han venido a denominar el procés, el juicio por los hechos que giran en torno al procés, yo era perfectamente consciente de que esto iba a generar una zozobra en mi vida, porque era evidente que era un procedimiento judicial que tenía repercusión clara en la vida política de nuestro país, ¿no? En todo caso, lo que jamás sospeché es que esas repercusiones iban a poder afectar tanto en mi vida cotidiana como finalmente ha sido, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que mi imagen se ha visualizado tremendamente en Cataluña. Eso ha generado una reacción por determinados sectores de la población, así como una reacción hostil por determinados sectores de la población, mientras que ha sido de amparo por otros, ¿no? Pero sí que es verdad que esta reacción del mundo nacionalista ha condicionado tremendamente nuestra vida allí, y no solo la mía, sino la de toda mi familia. ¿Y diría que ha sido una especie de calvario, o lo ha asumido usted y su familia con cierta deportividad, digamos, que es consecuencia o inherente al cargo? ¿Considera que se da esa circunstancia? Bueno, un calvario tampoco, son las consecuencias de estar en la vorágine de una cuestión que remueve tremendamente las conciencias en Cataluña, ¿no? Pero de ahí a pensar que era algo inherente a mi oficio, pues tampoco. Sí que lo hemos sufrido. Bueno, en ese momento yo ya había iniciado una andadura profesional importante en Madrid y por ello mi vida en Cataluña se trastocó, pero no al 100%, porque parte de mis pesos vitales estaban ya aquí. Pero sin embargo mi familia, mi mujer seguía viviendo allí, mis hijos también, y bueno, yo paso largas temporadas en Barcelona con ellos. El haber llevado el juicio del procés supone que en numerosas ocasiones tenemos que eludir espacios urbanos, espacios públicos, espacios de concentración de personas a los que normalmente acudíamos y que ahora evitamos. Eso al final
pues hace que tu vida en el ámbito, en el espacio, en el escenario en el que sueles desarrollar tu vida, pues sea peor que la que tú habías definido inicialmente, que por eso la ejercías de ese modo. Vamos a ir avanzando un poco cronológicamente en ese lapso de tiempo que decía al comienzo de la entrevista, en estos últimos 4 años tan diferentes en su carrera profesional. El 10 de julio de 2018 finalizó la fase de instrucción y elevó el auto de conclusión a la sala, imputando a los procesados un delito de rebelión, confirmando la prisión provisional para algunos de ellos, para otros se permitió salir previo abono de la fianza y declarando en rebeldía a los que estaban huidos de España: Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí, Rovira y Gabriel. Delito de rebelión que también, del que también les acusó la Fiscalía, no así la Abogacía del Estado, ¿no? Y el 14 de octubre de 2019, finalmente, la sala segunda, sala penal del Tribunal Supremo, dictó sentencia contra los procesados, siendo finalmente condenados por el delito de sedición. Normalmente la gente no capta cuál puede ser o cuál es, al margen de la cuantía de la pena, la diferencia entre el delito de rebelión y el de sedición. Me gustaría que explicara un poco cuáles son las diferencias entre ambos delitos, más que en la cuantía de la pena, sobre todo en los factores que pueden rodear su calificación y que creo que tienen que ver con el cuestionamiento o no del uso de la violencia, en este caso en la propia Declaración de Independencia y los sucesos previos a esa declaración. Bueno, en primer lugar le haría una puntualización, y es que en el auto de procesamiento, en un sumario, no existe una exigencia de que el juez instructor realice una calificación jurídica de los hechos. Lo que tiene es que sintetizarse cuáles son los hechos que en principio le son atribuibles a los procesados en función del propio contenido de la investigación. La calificación, digamos que tiene una importancia secundaria, es decir, no viene dada para el procesamiento de una forma expresa, pero sí que se realiza porque en función de cuál sea la calificación de los hechos, pues es correcto que la investigación y el proceso se culmine por los trámites del sumario y no por los del procedimiento abreviado, o es lo que justifica que se puedan adoptar determinadas medidas cautelares, como en este caso era la posibilidad de suspender a los cargos públicos. En ese sentido, el auto de procesamiento sí que entraba en la calificación de la rebelión y la posibilidad de existencia de un delito de rebelión, pero nunca excluyó tampoco, como no se hizo en las euroórdenes que se dirigieron a Alemania, nunca excluyó tampoco la posibilidad de que pudieran terminar calificándose los hechos como constitutivos de un delito de sedición. La diferencia fundamental entre un delito y otro, y así lo sintetiza en esencia la propia sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, estaría precisamente en la utilización de la violencia. Es verdad que la Sala dice que el delito de sedición no es solo un delito contra el orden público, sino que es un delito también que afecta al orden constitucional, como el propio delito de rebelión, pero que sin embargo el elemento diferenciador esencial sería la instrumentalización de la violencia para conseguir esos fines. El auto de procesamiento no excluía, aunque admitía que la posibilidad pudiera ser otra, pero no excluía que se hubiera podido instrumentalizar la violencia como una exhibición de amedrentamiento, pero instrumentalizar la violencia para la consecución de los objetivos de la sedición que pretendían los sometidos a proceso. Pero, sin embargo, lo que terminó diciendo la Sala es que, habiendo podido haber elementos o momentos o actuaciones que sí que tuvieran una connotación violenta en sí misma,
Esos podían ser momentos o circunstancias que surgen alrededor de la mecánica esencial de los hechos, pero que eran ajenas a los autores del delito que ellos estaban enjuiciando. Ese es el elemento fundamental de diferenciación del delito de rebelión y del delito de sedición, y ese es el que proyecta la sentencia para finalmente hacer un pronunciamiento como responsables de un delito de sedición. Pues ha quedado perfectamente claro. Uno de los tres pilares sobre los que se asienta el edificio de la Unión Europea, concretamente el tercero es el que hace referencia a la cooperación policial y judicial en materia penal. Y es precisamente, yo creo que es uno de los pilares que ha causado, en cuanto a su desarrollo, mayor asombro como consecuencia de la causa contra el golpe en Cataluña por la reacción de los que supuestamente son nuestros socios dentro de la Unión, ¿no? Como puede ser Alemania, Bélgica o Italia, ¿no? Yo no sé si podría explicar cómo es posible que 4 años después de la fuga de España del que fuera presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Puigdemont, ninguno de nuestros socios europeos haya considerado oportuno, a pesar de la reiteración de, las órdenes europeas de detención y entrega y de los requerimientos también hechos por su parte, ninguno ha considerado oportuno poner a disposición de la justicia española a esta persona huida. Es algo que es difícil de comprender en la Europa del siglo XXI y después de tantos años ya de andadura en común, ¿no?, de España con el resto de socios europeos, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esta falta de colaboración por parte de los países que acabo de citar? Yo no podría explicarle más allá de lo que consta en las actuaciones. En la Unión Europea, la eliminación de las fronteras y la libre circulación de personas y mercancías dentro del territorio exige un elemento de contrapeso, y es que si las personas pueden trasladarse a un país con absoluta facilidad, en aquellos casos en los que uno de ellos pueda ser perseguido por la posible comisión de un delito, pues tiene que garantizarse que el país del que ha abandonado va a poder llevar el procedimiento a término, y si eso pasa por la entrega de la persona que está sometida a proceso, pues favorecerlo a partir del principio de confianza. Esa es la regla de funcionamiento. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en este caso? Bien, hemos tenido tres contestaciones fundamentales. La primera fue la primera contestación por parte de Bruselas o de Bélgica, en la que se denegó la entrega diciendo que no se cumplían unos ciertos requisitos formales. La euroorden necesita una orden de detención o una decisión judicial equivalente, y bueno, los órganos judiciales belgas, sin conocer al detalle cuál es el sentido de nuestro ordenamiento jurídico, negaron que tuviera una fuerza equivalente a la orden de detención el auto de procesamiento en el que precisamente se ordenaba la detención de las personas requisitoriadas. Esa fue la primera denegación, a mi juicio, totalmente injustificada, en el sentido en que no valoraba correctamente la fuerza de las decisiones judiciales conforme al ordenamiento jurídico español. La segunda fue la denegación por parte del tribunal alemán. En este nos vimos igualmente sorprendidos, tanto desde la instrucción como desde la Fiscalía. ¿Por qué? Pues porque la orden lo que exige para aquellos delitos, como era el caso, que no están dentro de la lista de 32 delitos establecidos en la decisión marco, lo que exige es que haya una doble incriminación. Pero entendida la doble incriminación como que los hechos por los que es buscado en España sean constitutivos de infracción penal en Alemania, de la clase que sea. No hace falta que tenga que ser
una calificación jurídica equivalente, basta con que allí sean infracción penal. Bien, a nosotros nos sorprende tremendamente que haya un tribunal alemán que considere que los hechos que aquí vivimos, perpetrados en Alemania, pues sean legales y se puedan abordar mañana, sin que eso sea constitutivo ni siquiera de un delito de desobediencia a su tribunal constitucional, por decirlo de alguna forma. Y ahí fue la sorpresa. Se metía en una valoración de hechos que es imposible que pueda hacer un tribunal extranjero, sencillamente porque ellos carecen de las fuentes de prueba que aporta la investigación. Un tribunal alemán, de lo que allí aconteció, lo que tiene conocimiento es de lo que la persona requerida le pueda contar, porque ni la Fiscalía Española ni yo mismo podemos intervenir en el proceso de entrega en Alemania. Y la tercera denegación fue la de Alemania, que sustituyó el planteamiento de la euroorden, de la cuestión prejudicial sobre la euroorden, en la que Bélgica denegaba la entrega, en primer lugar porque entendía que, conforme al derecho español, el Tribunal Supremo Español no tenía competencia para juzgar en España a las personas que estaban en Bélgica, lo cual nos parecía siempre pues una cuestión que excede con mucho de las posibilidades que se le otorgan al país de ejecución en la decisión marco. Y la segunda cuestión inasumible dentro de un Estado de la Unión es que se proclamaba que España no garantizaba la defensa o el respeto de los derechos fundamentales de los sometidos a proceso. Digo insólita porque, desde luego, la Unión Europea se construye sobre la confianza de que todos los países que la integran respetan saque, por decirlo de alguna forma, esos derechos fundamentales. Pues vamos a cerrar la entrevista con una última pregunta que, en el tiempo, digamos, que abrocha este periodo de momento de estos 4 años en relación con esta causa. El pasado 22 de junio, en una decisión que no es sorprendente, pero sí es inusual, porque tengo entendido que solo aproximadamente en un 3% de los casos en el que el tribunal sentenciador y la Fiscalía se oponen a la concesión del indulto, este se otorga. Decía que el 22 de junio el Gobierno decidió otorgar el indulto a los que habían sido condenados por rebelión, por sedición, por el Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno manifestó que esto se hacía en aras de la convivencia y la concordia. Otros pues hemos pensado que, en definitiva, no contribuye más que a debilitar nuestro Estado de Derecho, ¿no? Ya sé que no debe usted ingerirse en una decisión adoptada por el Ejecutivo, pero ¿no cree que una decisión como la adoptada ante la gravedad del delito que se consumó supone de algún modo, de alguna manera, una quiebra del Estado de Derecho? Bueno, yo creo que, si atendiera al sentido de su pregunta, estaría actuando con una tremenda imprudencia. Quiero decir, la respuesta que yo puedo darle es la que puedo alcanzar desde la función judicial y de instructor que a mí me corresponde. Entonces, en cuanto a la visión judicial de la oportunidad del indulto, no es una competencia del juez instructor, no me corresponde a mí. A quien se pide el informe sobre el posicionamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el indulto es a la Sala de Enjuiciamiento, y precisamente la Sala de Enjuiciamiento emitió su informe con un contenido que accedió perfectamente y en su integridad a la opinión pública. Por
tanto en cuanto a cuál es el posicionamiento del Poder Judicial en cuanto a la concesión del indulto, no puede ser otro que el que ya expresó la sala de enjuiciamiento en el momento de la emisión de ese informe. Y en cuanto a la decisión ulterior, que no tiene por qué seguir el posicionamiento de la sala y que adopta el Gobierno, pues esa es una decisión política que, en el fondo, y mientras se reconozca en nuestro ordenamiento jurídico una ley de indulto en los términos amplios en los que hoy está configurada, pues corresponde al Poder Ejecutivo, y en la que el Tribunal Supremo no puede entrar a decir más que lo que ya había dicho con anterioridad o lo que pueda decir el día que sea sometido a una revisión jurisdiccional la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Pues hasta aquí hemos llegado, señor Llarena. Muchas gracias y felicidades y enhorabuena por un premio que es sobradamente merecido. Gracias a ustedes por habérmelo otorgado y por esta entrevista.